Durante muchos años estuvimos jugando en la base americana y luego en los veranos pues se salía a otros campos, ¿no? Zarauz, Ulzama y todas estas cosas. Y siempre había el picorcillo ese de que teníamos un campo solo de 9 hoyos, que dependíamos mucho de los americanos, de la base, que se estuvo muy bien en la base americana, ¿eh? También es verdad que generalmente nos trataron muy bien. Pero aquello ya les fue envenenando pues, a mi padre, a José María Ortiz, a Alberto Moral, Marino, y aquello bueno, pues empezó a tomar aquello forma, empezaron a engañar a mucha gente y a meterlos en este sarao, les empezaron a pedir dinero de una manera que decía, pero bueno, ¿cómo se fían de esta gente, no? Y la verdad es que les fueron saliendo las cosas bastante bien, la gente se portó muy bien, los Moncasi, en fin, todas estas cosas que venían alrededor, ¿no? De montar un campo que parece mentira, que es una cosa que ahora la vemos y dices que bien está, pero aquello era... Bueno, en realidad el alma mater aquí fue Vicente, Pedro Mateo, y Vicente y Pedro estuvieron estudiando bueno, después de acabar la carrera estuvieron trabajando en Estados Unidos y ahí empezaron con la afición al golf. Mi padre había jugado también antes al golf y entonces se engancharon en la base, se engancharon todos en la base y de la base, bueno, en la base yo recuerdo, eso lo he visto yo, que tenían tal afición que cuando se iba la luz ponían en el 1 de la base todos los coches en batería a lo largo de la carretera que va paralela al hoyo. Encendían los faros y jugaban de noche. Cuando se iba la luz se quedaban sin batería, por supuesto, pero jugaban de noche. La ilusión y el esfuerzo que tuvo los fundadores, el equipo fundador, esas familias que se dejaron la piel durante muchísimos años antes de que esto estuviera inaugurado y abierto. Vicente Comet, José María Ortiz, Pedro Mateo, pues Guzmán Bengoa, pues los Altolaguirre, pues los Bernat Solans, pues y Clemente Aguirán, Vicente Gracia, y me dejaré Jesús Casamán y muchísimas personas que se dejaron ahí. O sea que, y me acuerdo que este José María estaba entregado plenamente. No era el de los técnicos, ni el arquitecto, ni el aparejador, ni nada, era el de los consejeros de la Peñasa, pues tenía práctica en obras, tenía mucha voluntad de trabajar y puso mucho de su parte, mucho. Ah, estupendos todos, estupendos. Vicente era una maravilla, Pedro también, ¿quién había más? José María Ortiz, que era fantástico, José María Ortiz, mi tío Jesús, Blasco, ¿quién había? No sé, todos ellos. ¿Quién había más, Pablo? Recuérdame. El doctor Moral. Ah, Alberto del Moral, estupendo, todos. Eran realmente aficionados heroicos, porque además esto, el formar, el captar socios, fue un boca a boca, o sea, fueron ahí a todos sus amigos, y, vamos, había amigos de mi padre que no soñaban con jugar al golf, al principio venían a comer y punto, venían a la piscina algún día en verano, y casi todos así, luego se aficionaron. Yo no tenía ninguna relación con el golf. Mi primer marido sí, porque había jugado ya en Barcelona, pero a nosotros nos metieron en todo esto los Claramunt, que ya venían de la base, que les gustaba mucho y querían que todo el grupo de sus amigos se hicieran socios y tener aquí una peña de amigos. Yo recuerdo a mi padre muy ilusionado, muy preocupado, muy asustado a veces, nos ocupaba un montón de su tiempo, pero un montón, Y nosotros pues lo veíamos en casa, pues montones de repente de acciones allí que tenía que estar firmando el hombre mientras veía el telediario y cosas de esas. Fue en el bar del Gran Hotel, porque allí nos hicimos socios 3 años antes de construir el golf, por Vicente Comet y mi cuñado Paco Moncasi. Nos dijeron que teníamos que comprar unas acciones y hacernos socios, y que teníamos que creer que se iba a hacer de verdad. Y creímos y nos hicimos socios. Mi padre fue de los fundadores, tuvo la suerte de ser amigo de Vicente Comet, y Vicente Comet, entre comillas, le engañó, porque mi padre era jugador de tenis, era el tenis de toda la vida, y fue de los 150 señores que fue Vicente Comet de casa en casa a decir, oye, tienes que hacerte socio de la Peñaza, pero si uno juega golf, hay que hacerse socio, y entonces, bueno, gracias al empuje de Vicente y al
y a la colaboración de 200 y pico socios que en ese momento pagaron un dinero, esto es lo que es. Pues estaban como vendiendo la burra, porque siempre estaban Claro. que todo el día, ¿verdad? Está, que estábamos todos contentos, es que es verdad, porque es que estábamos todos contentos, es que no dejaron un detalle. De Hicieron verdad. mucho... Sí, mucha propaganda. Mucha de todo. propaganda, por Hombre, eso iban al Gran Hotel, porque el Claro. Gran Hotel entonces iba toda la juventud a tomar una copa por la noche. Juventud, Claro. entonces éramos nosotros. Bueno, la juventud, claro, hace 50 años, claro. Pero íbamos todos allí sí. y todo el Sí. mundo hablaba con todo el mundo. Y entonces me dijeron, tú ven aquí y hazte socio y contribuye, que para eso estás trabajando. Y dije, con mucho gusto. Oye, ¿qué tal te parece la idea de montar un campo de golf? Y a mi padre todo lo que es deporte, actividades al aire libre, pues encantado. Vicente Comed y Moral y luego dos otros amigos más. Entonces ellos habían estado en Estados Unidos y se colocan en la base americana, los dos médicos, y entonces cogen un impulso para el gol. Ellos jugaban en la base y entonces dicen, oye, vamos a ver cómo iniciamos un campo de gol porque Zaragoza lo necesita. Bien, entonces hicieron varias gestiones en dos lugares, en Pinseque, La Cartuja, y luego la generosidad de la familia Moncasi permitió hacer el campo en este lugar. Yo creo que no se barajaba mucho esta finca, sino que se barajaban otras más cerca de zonas de agua, ¿no? Quizá aquí creo recordar que los Moncasi, bueno, no voy a decir que se les engañara, pero sí que se les sacó unas condiciones muy ventajosas a esta finca, y luego pues el problema era traer el agua desde el canal. ¿Qué significa ser Moncasi y jugar al golf o jugar en la Peñaza? Pues bueno, haber sido socio desde que nací prácticamente, porque bueno, el terreno era de la familia Moncasi, en su día lo ceden cuando se le presenta el proyecto de hacer un campo de golf, porque les parece una idea pues muy original, muy buena, y entonces mis abuelos fueron de los primeros socios, ¿no? que hubo en el club. Entonces mis padres les gustó mucho el tema del golf y también se involucraron, entonces yo prácticamente desde que empecé, yo me acuerdo de venir a jugar con mi abuela, era divertidísimo porque de repente me encontraba a mi abuela vestida de golf y bueno, pues era un recuerdo, era algo que me ha unido mucho siempre tanto a mi abuelo como a mi abuela. Y eligieron a un diseñador para que les hiciera el campo que me pareció un acierto, porque eligen a Haitri y que era un diseñador que estaba dentro de una saga, hacen más de 100 campos en todo lo que es Europa, luego al final acaban haciendo campos en Australia, en Canadá, en Sudáfrica, en Hispanoamérica. Y nosotros lo que recibimos como legado es un campo en el que prácticamente en un inicio no se hace ningún desmonte ni más mínimo movimiento, es decir, lo mínimo en movimiento de tierras. Se utilizan las vaguadas naturales que había agrícolas. Haitri diseña un routing del campo, es decir, la dirección de todos los hoyos, el itinerario, lo diseña con una habilidad espantosa. La elección del arquitecto que organizó esto, primero se habló con algunos españoles, pero no parece que nos hicieran mucho caso, como diciendo, estos están grillados. Y vino un Hautry, me parece que se llamaba en inglés, y recuerdo que mi padre me decía, es que oye, ha venido el inglés este, y lo primero que ha dicho cuando ha visto las lomas, dice, pero señores, si este campo lo ha hecho Dios, si esto está muy fácil, esto está hecho, ¿no? Mire, por aquí, por allá y tal y cual. Y así fue, ¿eh? Dice, las lomas ayudaban muchísimo, claro, había que hacer las calles justo pues entre loma y loma, y ahí echar tierra, echar todo el mantillo, que creo que recordar que se trajo mucho del canal, de barro, o sea, la tierra del canal que había allí, pues también sirvió como mantillo y cosas de estas, pero eso te hablo un poco ya de oídas. Que veníamos de vez en cuando y esto era un secarral horroroso y claro, dijimos, ¿dónde traerán el agua? Nos están tomando un poquito el pelo, pero nos hicimos socios sin ver nada de nada. Un señor que dice, toma los terrenos, aunque sea un secarral, si llevamos agua, lo haremos vegetal. Y esa fue la decisión de venir aquí, porque el campo de Pinsiqué, no en la actual donde está, ¿no? Era en la zona del Ebro, o la Cartuja, costaban dinero. Y no había dinero de nada por ningún sitio, ni en los bolsillos nuestros tampoco. Se hizo una tubería primero casi provisional y después ya, unos años más tarde, ya
se hizo un canal más fuerte por todo donde está el polígono este de Plaza, y a la orilla del canal se hizo una subestación que se quedó pequeña enseguida, porque los cálculos primeros, porque había unos desniveles y las bombas no tenían la suficiente fuerza y de momento se quemaron. Y hubo que poner otras. El problema del agua era que el riego gastaba más agua que la que las bombas subían, lógicamente, y cada vez pues se gastaba más agua, había más servicios, las zonas de piscina, pues los de toda la de arriba, pues se sembró, o sea, se gastaba más agua. Y las bombas sufrieron mucho. Hicimos una transformadora, instalamos la sala de bombas, todo eso, y al final todo corre prisa. Hay que inaugurar, se dan fechas y hay que cumplirlas si se puede. Entonces, en cuanto terminamos de hacer aquello, yo hice las primeras pruebas y aquello no funcionaba, no podían los motores. El volante, que igual tenía 1 metro de diámetro, le recortaran una corona y quedara más o menos la mitad. Como eso va con el cuadrado del radio, pues quitarle una raja, se le quitaba un peso enorme. Y así lo hicimos inmediatamente. Hicieron el volante nuevo, se puso, le pusimos en marcha en vacío, pues esto funciona, esto ya va. Y bueno, y después el día de inauguración vinimos y hasta ahora no se han estropeado nunca. Carecíamos de agua porque nos surtíamos de agua del embalse ese de ahí, pero era insuficiente para regar todos los rines, toda la necesidad que necesitaba el campo. Quitamos ese vivero de pinos que estaban muy pequeños y tal, y ahí nos atrevimos a hacer una balsa enorme de grande. Bajamos unos 6 metros de profundidad desde la cota de arriba. Y allí se metieron muchos metros cúbicos de agua. Fue una labor muy importante, poco conocida porque la gente ni se enteraba, veían camiones que salían y salían y salían. Y quitamos tierra y ha sido una labor muy importante para el club. Que hacía falta agua, lógicamente. Las bombas subían pues una bomba, o sea, 2 bombas de 50 caballos y aquí había 200 caballos de impulsión. Lógicamente agotaban las balsas. Y eso se estuvo la junta directiva sopesando dónde la instalamos, se hablaba de la chopera del hoyo 9 a la derecha, una chopera que es donde se echa el limo que sale de las balsas. Luego se pensó en la bajada del 11, del 10 a la izquierda. Pero bueno, aquello no estaba, no fue una ubicación adecuada. Y se decidió, yo creo que fue una buena decisión, hacerla donde está ahora, en el hoyo 11. Y a raíz de la construcción de la balsa, la pequeña de las 2 grandes que hay, bueno, ya lo sabéis, se habilitó para consumo, con su pues el filtrado, su potabilizadora. Eso fue muy importante porque bueno, pues las lavadoras, la caldera, el agua caliente pues ya venía descalcificada. La subida de agua hasta aquí, hacer los depósitos, todo eran complicaciones. Incluso hacer una piscina era un desastre aquello, todo eran dificultades. Pero la verdad es que le echaron narices y tesón, y hubo mucha gente que les ayudó en su momento para todas estas cosas. Bueno, y lograron esto que era impensable en aquel momento. Esto era como el desierto de Sahara, un poco peor. Y claro, había cierta incredulidad, pero había muy buenas relaciones, los proyectistas eran muy buenos, pero además había una relación muy buena con el ingeniero de Montes Jardines del Ayuntamiento de Zaragoza, que asesoró todo lo que le preguntaron. Y entonces, pues digo, sí, echaremos una manta de tierra fértil y esto saldrá adelante. Y así ha sido. Yo creo que antes de la Peñace hay que recordar siempre la base americana.
Yo creo que para todos que vinimos por primera vez a La Peñaza siempre hay una historia antes, que es la de la base. La afición dentro de los militares pues era... Casi todos los campos o todas las bases americanas tenían su campo de golf, parecía que era una condición, ¿no?, para hacer la base. Y yo creo que fueron casi pioneros en España, campos de golf de las bases americanas. Porque no era solo bueno que jugábamos al golf, sino que después íbamos a la bolera. Y entrar en la bolera era como entrar en otra dimensión. Por lo tanto, bueno, los recuerdos de la base americana siempre fueron muy bonitos y fue donde primera vez cogimos un palo de golf. Llegabas allí, llegabas al bar, tomabas Fanta de ciruela. ¿Qué es esto? O chicles o no sé qué. Y luego, después de jugar, aparte de la hamburguesa de turno y tal, te ibas a la bolera, que tampoco había boleras en Zaragoza. Entonces, era una aventura, era muy divertido. Es que ir a la base americana en aquella época era como ir a Estados Unidos, porque claro, las hamburguesas no había aquí McDonald's, los helados eran unos helados gigantes. Las bebidas, no sabíamos lo que era grape soda, el Sprite y todas esas cosas, decíamos, ¿pero esto qué es? Entonces estabas en otro mundo, dices, no sé, los donuts de chocolate y tal, eso no sabíamos lo que era aquí en España. O sea, es que daros cuenta que estamos hablando del año 79, el año 80, claro. La verdad, muy divertido y además era toda una aventura. Porque es que te trasladabas a Estados Unidos. Eso, fíjate, Guzmán Bengoa estaba bien, pero ir a jugar a la base era una pasada. Fíjate que el campo era una birria. Pero claro, traía consigo que llegabas a la aduana, que te recibía el tío así, todo serio y tal, y que atravesabas y que el paisaje pasaba a ser americano, o sea, total. Todo, los vehículos, las casas, todo. Era un episodio, porque claro, tenías que dar tu nombre, tu apellido, la dirección, el teléfono, la matrícula del coche. Tenían que darte permiso. Estaban los americanos de guardia, no como ahora, que antes estaban los americanos. Te encontrabas a un negro grande, fuerte, con unas botas, que te pedía en inglés el carnet de conducir y decía, y miraba en la lista y sí, puede pasar. O sea, que era todo como una película de americanos, ¿sabes? Y luego ya entrabas y una vez que entrabas ya estabas deseando ir a la tienda de Pepe Verdura, ¿no? Aquel recuerdo de aquella tienda con aquellas cosas que traían de Estados Unidos, pues eran muy espectaculares en aquella época porque en España no existían. Y mi padre me regaló una vez unos zapatos americanos, unos FootJoy con la lengüeta, con el escudo de FJ. De aquello yo me acuerdo aquel día en la base americana me sentía el hombre más feliz del mundo. Y entonces estaba Pepe Verdura, que se llamaba el encargado, que nos vendía las bolas Slazenger B51 y aquellos palos que, bueno, sobre todo los ping, ¿no? Los ping era lo máximo, y no solamente los ping, sino que además te vendían unos pesos que se pegaban a la cara del palo, que nunca ha servido para que servía realmente, ¿no? Pero que te hacían que pesara más el palo y que pudieras pegar con más sensación la bola, ¿no? Pues eso lo comprábamos todo en la base americana, sí, los guantes. También presentaban algunas dificultades. Por ejemplo, ahora es impensable, pero adquirir un palo no era nada fácil. O sea, no había comercios. Nosotros teníamos una suerte importante y es que teníamos la base americana al lado. La base americana al lado ya tenía un campo que ya llevaba unos años de rodaje. Había un señor que se llamaba Pepe Verdura, que era el que procuraba todo, era un señor que tenía en su tienda y te permitía la posibilidad de conseguir material de golf, que por cierto, relativamente bien de precio, porque ahí había un economato, y el golf en Estados Unidos, la suerte era un deporte muy popular, y entonces los precios eran bastante razonables. En aquella época, la base, digamos, en la base se conseguían materiales, ¿no? Había una cosa, se compraban, la gente que jugaba allí, pues generalmente lo compraba allí todo, ¿no? Las bolas, hasta las hamburguesas y los sándwiches allí, pues era otra cosa, ¿no? Y luego ya, pues empezaron a haber ya más, pero no ha sido muy fácil, comprar material de golf. Ahora sí, porque todo esto de Amazon y de Internet y todas esas cosas, pues es fácil acceder. Pero en aquel momento había 4 palos y 4 bolas y lo que había era eso, no había más. Los drives eran de madera, los pads daba igual, que eso no ha cambiado nada, no hay manera de meter la bola, o sea que eso ha cambiado poco. No había un deporte Scopi o un deporte... Ya, el Corte Inglés no existía en Zaragoza, pero
Sepu o Galeas Preciados así te podían llevar a un psiquiatra si les preguntabas por qué querías un juego de palos. O sea, en un inicio, procurarse con un juego de palos era difícil. Tan difícil con que si dabas con un juego de palos, ya te quedabas ese juego, te daba igual que fuera Dunlop, no sé qué, no sé cuántos. O sea, eso de ahora, ese grado de sofisticación, lo quiero con la varilla, el grim, no sé qué. Bueno, tú habías conseguido un juego de palos y ese era tu juego de palos. No, en la base se los vendían a los americanos, pero si tenías un poco el acento agrario, te hacías el de... Además yo como soy de Toledo, Ohio, pues me vendieron un juego de palos. Y el pad, tengo el pad, un Pin Age 2, que no lo he cambiado ni lo voy a cambiar, que es del año 80, porque ahora ya lo único que hago bien es patear, y yo creo que es por el pad que sabe él solo. Aquellos palos que de alguna manera ibas heredando de tu padre, bueno, es decir, no había prácticamente material, lo íbamos a comprar a Pepe Verduras allí a la base americana, donde aprovechábamos para comernos las primeras hamburguesas, los chicles de plátano en la base americana, y donde todos iban con polos del Pingüino de Grand Slam, porque era los únicos productos vinculados al golf que venían aquí a Zaragoza, porque no había ninguna tienda y efectivamente realmente no había, es decir, era como, no sé, eran como los pioneros del oeste americano. Luego además allí pues la gente iba, que no sé ni cómo no nos denunciaron, porque allí se compraba tabaco, se compraba todo, cosas de los americanos que tenían los supermercados que tenían allí, el pavo, unas hamburguesas, se compraban cosas que decía, digo, sino unos helados, había gente que salía con unas barras de helado solo, que era tremenda, ¿no? En aquella época, en la base americana había cosas que en España no existían, y por tanto para nosotros era espectacular. Cuando pasamos a La Peñaza era todo muy extraño, porque era un sitio, una finca enorme, no había árboles y no había ni bolera, ni había americanos, pero claro, para nosotros era distinto. Pero sin duda la historia de La Peñaza fue luego maravillosa.